Reporte 100. Alejandro Aguilar Celeny es uno de los antropólogos, los investigadores académicos más calificados para hablar de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios de nuestra entidad, y le agradezco mucho que esté con nosotros esta mañana. Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Auca, como dicen los Cucapá, muy bien, muy buenos días, contento de platicar con ustedes. Sí, empiezo por los temas polémicos. Alejandro Aguilar Celeny, este fin de semana estuvo el presidente en la tribu Yaqui y le pidió al gobernador Alfonso Durazo que sacara la cuenta de cuánto obtienen integrantes de la tribu Yaqui en los bloqueos que mantienen en la carretera internacional, para que el gobierno les subsidie mediante obra pública esa misma cantidad de dinero a cambio de que levanten los bloqueos. Una propuesta que pues en redes sociales ha polemizado, una propuesta que en redes sociales ha sido criticada al presidente, o en el caso de empresarios de Cajeme que han dicho si esa es la solución, adelante. Pero ¿cómo se ve esta propuesta desde la tribu Yaqui, Alejandro? ¿Cómo entender esto que dice el presidente? Pues es un asunto, como todo en tiempo actual, y particularmente con los yaquis, muy complejo y contradictorio. Yo he escuchado y he platicado con gente de algunos de los pueblos yaquis que dicen con toda fortaleza y dignidad: nosotros no tenemos por qué estar pidiendo dinero, no somos limosneros. Y en algunos casos señalan que no es la tribu yaqui como tal, y en ocasiones ni siquiera las autoridades de algún pueblo quienes están detrás de algunos de estos bloqueos, casetas, como se guste llamarlo, como varíen. Realmente hay muchos intereses desde el bajo mundo del narcotráfico, intereses económicos, comerciales, más allá de la población yaqui, que en algunas ocasiones utilizan a estos pequeños grupos o sectores, y por eso es difícil esta situación. La gente señala constantemente: son los yaqui los que bloquean, son los yaqui los que no quieren trabajar, etcétera. Pero estamos hablando de una población muy grande, con intereses legales e ilegales, y pues es algo que se tiene que analizar con claridad y buscarse una solución. Sí. Que es lo que se busca, el paso libre de los mexicanos por todo el territorio. Efectivamente ha sido un largo tiempo de intereses, de pues trampas y mañosadas, y pues si uno se fija en los diferentes bloqueos, casetas, en algunos vemos hasta niños que están pidiendo dinero en algunos casos, en otros, bueno, hemos visto gente que aparentemente ha estado tomando, etcétera. Entonces, pues sí es necesario distinguir quiénes son estas personas, entender que no forman parte de la política del gobierno o del consenso de la gran tribu yaqui. Sí. Sí, aunque el presidente parte de la lógica de que son integrantes de la tribu yaqui que en su derecho exigen un pago por que los yoris utilicen su territorio para transportarse, es decir, porque cruza la carretera internacional por territorio yaqui. Ya han estado estas polémicas también vinculadas con el gasoducto, por ejemplo, que también integrantes de la tribu yaqui y autoridades han solicitaron en su momento que se cambiara el trazo. Es decir, Alejandro, en este sexenio de López Obrador, ya no me dirás si estoy equivocado, pero pareciera que este sexenio de López Obrador sí hay un plan interesante para la tribu yaqui, y sí están fluyendo recursos hacia la tribu yaqui en comparación con otras administraciones, pero pareciera que esos proyectos y la presencia del presidente constantemente en territorio yaqui pues no inhibe que algunos integrantes de la etnia estén tomando la carretera cada rato y en todo momento para exigir una cuota. Es que es precisamente por eso que es difícil entender esto, por los intereses que hay detrás, por gente que alienta este tipo de acciones entre miembros de la tribu,
y donde entendemos que si se llevaran a cabo los programas de desarrollo que por años se les ha negado, no habría necesidad de esto, ¿no? Supongo yo, espero que el efecto del programa de justicia, que el desarrollo de zonas agrícolas, etcétera, pues haga claro que hay otras alternativas. Estamos peleando porque ninguna carretera en nuestro país tenga casetas, pero también por el respeto a los derechos de los pueblos. Es un asunto muy complejo y es muy importante que el presidente esté tomando acciones, decisiones, esta voluntad. Y esto es todavía un trabajo muy arduo, muy largo, complejo y necesario. Pienso, por ejemplo, había incertidumbre, por ejemplo, si iban a estar presentes las autoridades PIMAS, los OG, ahora que el presidente estuvo en Yécora. No existe un plan de justicia para los PIMAS realmente, ¿no? Celebro la existencia, el inicio de un plan de justicia en el caso de los COMCAT, o el anuncio de un plan de justicia con los Mayo, que por lo demás pues eran compromisos desde hace 3 años, por eso se refundó el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Los problemas que afectan a los yaquis son muy respetables, son muy grandes, pero el resto de los pueblos, y ya lo hemos comentado aquí, siguen en las mismas condiciones de rezago, de ser relegados, y sobre todo, pues solamente tener esta opción de darles empleo en maquilas. Creo que hay que pensar en una política realmente incluyente en Sonora, desde Sonora, con el gobierno federal, y atender y entender realmente lo que pasa en cada región, en cada pueblo, donde efectivamente unos cuantos, bajo intereses a veces turbios, pues generan campañas de odio contra la tribu yaqui en estos momentos de lucha y defensa de cosas que no se han cumplido en Sonora, tal vez por políticas federales, por intereses de partidos políticos, etcétera, pero es una evidencia que hay un abandono, un rezago en lo que han vivido y sufrido estos pueblos, una pérdida muy grande de conocimiento y de memoria, y pues eso implica acciones más concretas, más continuas y prolongadas. Una preocupación que yo he tenido en este periodo es que lo que está proponiendo el señor presidente pues replica, claro, lo que en su momento hizo Cárdenas, replica lo que en su momento intentó Luis Echeverría, pero falta más el análisis, el análisis, la reflexión de por qué fallaron esos periodos, qué es lo que sucedió, que toda esta infraestructura que en aquellos momentos se estableció no logró realmente hacer el cambio que se requería. Por ejemplo, en el caso de la pesca y los seres particularmente, es evidente que la pesquería es un negocio de millones de pesos aquí en Sonora, cuando menos, y las condiciones de vida de los pescadores y sus familias no han variado, ¿no? Constantemente se requiere equipos y pues se requieren más bien políticas más precisas, más complejas y pues más abiertas también, ¿no? Sí, en el caso del plan de justicia para los seris, para el pueblo seri, es un plan que fue presentado también este fin de semana en Desemboque, en la comunidad seri, un plan integral para la comunidad seri, y como parte de ese plan el presidente le pide a los seris impedir la caza del borrego cimarrón, que es una especie introducida en su territorio y que genera ingresos para la tribu de $1 millón, es lo que se manifestó ahí en la conferencia, y bueno, y generó polémica esta petición que hace el presidente, y también generó polémica, pero por parte nos decía ayer el regidor étnico, de personas, de activistas como Rubén Albarrán, que son, dice el regidor étnico, que representan intereses ajenos a la tribu. Esto que propone el presidente es viable con los seris. ¿Qué destacarías de esa parte? Y punto y aparte, la participación de activistas como Rubén Albarrán en ese contexto. Pues es importante que tengamos conciencia de que en este siglo, en el daño que hemos hecho a la ecología,
seguir queriendo mantener la cacería como una actividad económica, turística, es absurdo, es soberbio, no solo por una supuesta cacería controlada, como la del cimarrón, que a veces no está tan controlada toda esta situación, sino como la terrible devastación que sufrimos en el estado, la masacre de patos en el sur de Sonora, las campañas para ir a la cacería, los guajolotes, estas comunidades norteamericanas que aparentemente traen muchos dólares y están destruyendo la naturaleza. Tenemos que detener esto, tenemos que ser respetuosos de los seres de la naturaleza. Podríamos proponer un turismo fotográfico y no no cinegético, y precisamente el problema es que las grandes medidas como el fideicomiso que se creó, el trabajo muy importante de los paraecólogos, pues se está haciendo en beneficio de unas cuantas personas, no de la comunidad, que se encargan de mucho de este proceso, y pues es también complejo decir cuántos borregos y marrones no se matarán y que ese dinero realmente llegue a las comunidades y que llegue en materia de programas, así como escuchamos de una universidad yaqui. Por muchos años hemos señalado que los grandísimos conocimientos de ecología, precisamente de las comunidades Comcac, serían importantes para generar un centro de investigación con ellos, y no solo sacarlos de sus comunidades, que escojan las carreras que prefieran, pero que realmente muchas de ellas no tendrán beneficio para poder ayudar a la preservación de una cultura como la SERI o como la de cualquier grupo que tiene muchísimo conocimiento que aportarnos. Me preocupa cuando se piensa que el futuro de los indígenas es trabajar recibiendo turistas o trabajando en maquilas, cuando hay muchísimo más que pueden aportar para el desarrollo de este país. Eso es lo que importa de este llamado del presidente a no olvidar a los pueblos originarios. Más sin embargo, aquí en Sonora pues hay pueblos que no están todavía en este mismo horizonte, y que ojalá que en estos 3 años escasos que quedan puedan estar a este mismo nivel de programas de justicia, pero sobre todo generar las bases para que estemos conscientes y orgullosos de esto. Es muy lamentable escuchar, hace unos días leía unos comentarios de una maestra por allá de Yécora que decía que los pimas no trabajan para nada, etcétera. Unos juicios muy terribles sin conocer las verdaderamente terribles condiciones en que viven los pimas por la violencia, del narcotráfico, en fin. Hay mucho por hacer y hay un mundo mucho más grande allá del mundo yaqui, que tiene que ver también con toda esta misma realidad, ¿no? Sí. En fin, que es un momento importante, histórico. Desafortunadamente no conocemos todavía estos programas de justicia, no sabemos cómo se han ido integrando, y esperamos poder, pues dentro de la antropología, poder coadyuvar en estos procesos también. Alejandro Aguilar Seleni, muchas gracias por estas reflexiones. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas, si te parece. Claro que sí. Muchas gracias. Buen día. Hasta pronto. Es investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia del INAH. Reporte 100.